Hola, ¿cómo están? Soy Iván Carrillo. Bienvenidos al noticiero científico y cultural iberoamericano NSC, un espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que también está a su alcance en una de las plataformas más grandes del mundo, Dailymotion, para difundir la ciencia y la cultura en la región latinoamericana. Una de las grandes paradojas de la Ciudad de México, una de las urbes más pobladas y extensas del mundo, es que a pesar de estar asentada sobre un antiguo lago y recibir el beneficio anual de una temporada de lluvias copiosa que llega a generar inundaciones, tiene grandes sectores de la población que carecen de agua. Isla Urbana es una propuesta que ha buscado una solución lógica. La temporada de lluvias en Ciudad de México puede durar hasta unos 6 meses. Debido a las fuertes precipitaciones, varias zonas de esta megalópolis de más de 20 millones de habitantes suelen quedar inundadas, pero irónicamente en otras partes escasea el agua. Habitantes de sectores como Iztapalapa se ven forzados a salir de madrugada en busca de camiones cisterna que pueden tardar horas en abastecerla. Pues en especial aquí en la colonia, cuando se va el agua, a veces se va un mes. Y tenemos que ir a formarnos desde las 4, a veces 1 de la mañana, a donde nos otorgan las pipas. Posteriormente a veces llegamos si nos formamos a las 4, llegamos a veces a las 5 de la tarde con la pipa. Ante la problemática, el gobierno de la capital y la empresa Isla Urbana impulsaron un programa que instala recolectores de precipitación en los hogares. Cuando llueve, el agua baja desde el techo de las viviendas a través de tuberías a una primera cisterna de plástico denominada Tlaloque, que es el nombre que tenían en la mitología azteca los ayudantes de Tlaloc, el dios de la lluvia. Ese recipiente con capacidad de 210 litros separa las primeras aguas, que arrastran suciedad e impurezas. Y cuando se llena, una válvula dirige el resto del líquido a una cisterna de 2.500 litros, en donde se le añade cloro para limpiarla. El agua se puede utilizar para lavar ropa o platos, bañarse o limpiar la casa, pero no para beber. La ventaja que tiene la captación de lluvia es que te ayuda a abastecer de agua de una manera muy puntual viviendas aisladas, que de otra manera sería muy difícil darles un abasto de agua que no sea a través de pipas. La captación de agua de lluvias busca solucionar un añejo problema de Ciudad de México, que por décadas ha sobreexplotado los mantos acuíferos. México es considerado uno de los países que enfrenta mayor estrés hídrico, es decir, que consume más agua de la que se repone naturalmente. Este programa se lleva a cabo para que se le dé un respiro a esos mantos acuíferos de que se vuelvan a llenar. Y no tomemos el agua de la red, dejar un poco descansar los mantos acuíferos. El gobierno de la ciudad busca instalar 10.000 cisternas de recolección de lluvia en el año y unas 100.000 durante los próximos 6 años. El costo de cada uno de estos sistemas es de cerca de $1,000, que son pagados por las autoridades. Se les llama halcones a cualquier ave del género falco. Este contiene 37 especies que se distribuyen en Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte. Entre otras características, los halcones son los animales que mayor velocidad de desplazamiento pueden alcanzar. Por ejemplo, el halcón peregrino alcanza los 320 kilómetros por hora en vuelo en picada. Este tipo de aves rapaces son muy cotizadas en Oriente Medio. Juan Antonio y su pareja preparan un viaje que no es como cualquier otro. 52 de sus halcones, todos criados en su propiedad en España, viajan a Qatar. Las plumas tienen que estar como estas, ¿veis? Totalmente completas. Sobre las perchas descansan numerosos híbridos de gerifalte, el más grande de todos los halcones, y de peregrino, el más rápido. Cada año alrededor de 150 aves rapaces salen de sus criaderos en Castilla y la mayoría lo hace hacia Oriente Medio. Allí son comprados por miles de euros por aficionados a las carreras de halcones o de la caza. Tienes clientes que compran los pájaros para equipos del príncipe. Entonces, tú ahí ya tienes que saber lo que metes en cada mercado. Tú a un equipo del príncipe
No le puedes intentar vender un pájaro que sea la mitad que esté, porque te estás cerrando las puertas. Juan Antonio es criador desde hace más de 15 años y el 60% de sus ingresos proviene de las ventas al extranjero. Él y otros criadores han convertido a España en el primer exportador mundial de halcones. En 2018 el país envió alrededor de 2.800 de estas aves, sobre todo a los Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Qatar. En Doha se organiza cada año una feria internacional de rapaces, donde los halcones españoles son muy preciados. En España la temperatura es similar a la del Golfo, tanto por la temperatura como por la humedad. Así que cuando los halcones españoles llegan a Qatar no sufren un gran cambio de clima. Un comprador en el Golfo paga un promedio de 2.000 euros por un halcón español, pero las aves de algunos criadores de gran reputación y que venden a las familias reales del Golfo pueden alcanzar las decenas de miles de euros. Hay jeques que tienen muchos halcones, que posiblemente ni conozcan. ¿Por qué? Porque tienen un equipo de halconeros a su cargo que van filtrando, van seleccionando los que son de una calidad media, inferior o muy alta. Entonces lo que están buscando es solamente volar a aquellos que les satisfacen durante un primer año. Al año siguiente no los quieren y compran nuevos halcones. Y con esta sed de compra por parte de algunos habitantes del Golfo, los halcones españoles deberían mantenerse como las rapaces que mejor se exportan a Oriente Medio. Si bien obras clásicas del arte japonés como el grabado La Gran Ola de Kanazawa de Akusai resultan poderosas por su composición y el uso tonal de azules y colores crema, ahora la realidad aumentada intensifica la experiencia y acerca al público para que disfrute desde una perspectiva novedosa este arte. La icónica ola de Katsushika Hokusai puede verse desde ahora en pantalla grande y en movimiento, en una muestra en Tokio que presenta en formato digital interactivo los grabados más conocidos de este artista nipón. La imagen de una gran ola rompiendo sobre barcas de pescadores con el monte Fuji de fondo es una de las más conocidas del arte japonés. Esta muestra propone ahora una nueva forma de mirar el grabado que Hokusai tituló Bajo la ola de Kanagawa y los otros de su emblemática serie dedicada al Fuji, en la que el visitante puede navegar entre los diferentes planos que componen las imágenes. Pero no solo se limita al arte nipón, pues también es posible encontrar obras de pintores impresionistas. En este espacio, los visitantes pueden tomar fotografías y video, algo imposible con los grabados originales que son altamente sensibles al aire y a la luz debido a la delicadeza de los pigmentos naturales y del papel. La muestra estará en principio abierta al público solo durante 2 meses, aunque los organizadores planean extenderla durante 2020 en función del número de visitantes que reciban. Es la rana más grande del mundo. Algunos especímenes llegan a pesar hasta 1 kilo y los pliegues distintivos de su cuerpo, los cuales le permiten respirar bajo el agua, le ofrecen un aspecto muy simpático. A pesar de ello y de ser completamente inofensivo, este anfibio único en el planeta está en peligro de extinción, entre otras cosas, por las creencias regionales de que puede favorecer el potencial sexual de quien lo consume. 36 ranas gigantes del lago Titicaca, una especie en peligro de extinción, nacieron en cautiverio en el Parque Zoológico Huachipa, en el este de Lima. La rana del Titicaca es una especie categorizada en peligro crítico de extinción. Los animales que estamos viendo el día de hoy son producto de la reproducción de unos primeros ejemplares que fueron traídos al zoológico de forma de decomiso. Todos los animales que están acá en el zoológico ya son nacidos de ese primer núcleo familiar. Las superranas se reproducen 2 veces al año y se alimentan de microalgas y gusanos. Son oriundas del lago Titicaca, ubicado a más de 3.800 metros de altitud, en la frontera andina entre Perú y Bolivia. Algunos ejemplares pueden llegar a pesar hasta 1 kilo y miden entre 35 y 40 centímetros. La especie está amenazada, sobre todo por la demanda para realizar extractos de rana para consumo humano. Algunas creencias populares les atribuyen propiedades afrodisíacas. Son varias las razones, no solo es una. Es el tema de la contaminación del lago, es el tema de que las capturan para hacerlas en licuado y está además el tema de que hay unos animales que compiten con ellas por el alimento y también se las comen, que son las truchas. Es la segunda camada de ranas que se logra en Huachipa. La primera fue enviada a fines de 2015 al zoológico de Denver en Estados Unidos para su estudio.
A pesar de tratarse de la mayor ave de Norteamérica, el cóndor de California ha enfrentado una gran amenaza. En la década de los 80 prácticamente desapareció del lado mexicano. No obstante, a partir del año 2002 se ha implementado un exitoso programa de reintroducción en colaboración con el gobierno estadounidense, lo que ha permitido que esta magnífica ave sobrevuele nuevamente el Parque Nacional de San Pedro Mártir en Baja California. Conozcamos un poco más de esta magnífica ave. Básicamente el depredador más peligroso para el cóndor de California, como para la mayoría de las especies, es lamentablemente el ser humano. Muy probablemente han visto al cóndor de California en fotos, documentales o zoológicos, aunque pocos saben del cambio de color en su piel de la cabeza dependiendo su estado de ánimo. Sí, hay que llegar a conocerlos un poco para ver cuáles son los cambios de actitud que ellos presentan. Aquí es muy fácil ver cuando están protegiendo, por ejemplo, a los polluelos. Si nos acercamos en este caso al recinto, vamos a ver aquí ya sea al macho o a la hembra protegiendo y poniendo una barrera. Y por otro lado, sí efectivamente llegan a inflar los cachetes y el cuello, ¿no? Para hacer una posición de amenaza que sea más intimidante, digamos, para las personas o para los animales que se acercan. Y son realmente animales muy celosos de sus nidos y de los pollos. Los protegen de una forma impresionante. El cóndor de California es una especie que se encuentra en la zona norte de México y en el sur de Estados Unidos. Es muy fácil identificarlos porque es un ave muy grande, es de las aves voladoras más grandes que existen. Realmente son majestuosas. Verlas en su hábitat natural es un espectáculo indescriptible. Son aves que llegan a pesar aproximadamente entre 10 y 12 kilogramos y tienen un pico muy fuerte y unas garras muy poderosas. Son animales que se alimentan de carroña, así que su papel en el medio silvestre es muy importante porque funcionan como limpiadores del medio. Sin embargo, hace menos de una década la especie mexicana se había considerado al borde de la extinción por diversas actividades humanas. Desafortunadamente mucha gente salía a cazar animales en la zona de distribución del cóndor mexicano o del cóndor de California y al consumir ellos carne contaminada por plomo de las balas que usan para la cacería, se intoxican. Y entonces los niveles de plomo se elevan en el cuerpo del cóndor y se muere. Los zoológicos de Estados Unidos decidieron rescatar a las últimas parejas de cóndor de California, llevarlas al zoológico e iniciar un programa de recuperación ahí a través de la reproducción de estas últimas parejas que se encontraron en vida libre. El programa de reproducción fue muy exitoso y ellos iniciaron el programa de reintroducción en las zonas de distribución de los cóndores en el sur de Estados Unidos. Al cabo de los años invitan al Zoológico de Chapultepec a participar en este importantísimo proyecto de conservación y nos mandan 2 parejas reproductoras, que son las que tenemos aquí atrás. En 2016 la pareja puso sus primeros huevos, cuya crianza fue artificial. Los 3 ejemplares se llevaron a la Sierra Pedro Mártir. Este año, sus huevos volvieron a eclosionar, pero ahora los cuidados corrieron a su cargo. El cóndor de California todavía se encuentra en peligro de extinción. Tenemos una población que se considera muy pequeña todavía en México, que son apenas 38 ejemplares, lo que no es suficiente para mantener una población genéticamente viable en el largo plazo. Como vemos, a diferencia de los cóndores andinos, los cóndores de California tienen una coloración rosácea, rosa, de la cabeza, que es totalmente sin plumas y no presentan dimorfismo sexual. Esto quiere decir que es imposible determinar si son machos o hembras si no hacemos el sexado genético o de otro tipo. Fue en el 2017 cuando la revista Human Reproduction Update publicó un estudio donde se señalaba que la cantidad de espermatozoides en los hombres de los países occidentales presentaba una reducción de hasta 60%.
La investigación prendió los focos rojos con respecto a las posibles causas como la contaminación ambiental y sobre todo por la manera en que se podría comprometer el futuro de la humanidad. Entre las posibles soluciones se habla de la creación de espermatozoides artificiales, un tema éticamente muy polémico. La globalización, con su máscara de internacionalización, ha fragmentado identidades culturales, transformando costumbres, tradiciones y formas de vida. Uno de los activos más valiosos de la humanidad, el lenguaje, enfrenta severos retos ante los procesos de aculturación que se promueven por medio del sistema económico imperante. En Honduras realizaron un encuentro para discutir este tema. Con acompañamiento de expertos internacionales se llevó a cabo el primer Congreso de Educación Intercultural en Honduras. La idea es crear espacios de análisis y propuestas para mantener vivos a los pueblos indígenas de la región. Como derecho humano, derecho social, psicológico y de persona, pues que los pueblos de Honduras pues se fortalezcan en este campo, que conozcan propiamente a profundidad a través del sistema educativo esos valores, esos principios. En el encuentro de docentes y líderes indígenas se ponderaron los logros en términos de educación intercultural bilingüe durante el 2019. Uno de ellos fue el lanzamiento de la gramática escolar del Miskito, un evento simultáneo al Congreso. Solamente en español, sino que en Miskito, español, ¿verdad? Y algunos gramaticales, ¿verdad? El origen de las palabras que tiene el significado. Algunas palabras tienen dos significados de la misma, entonces es bueno dar una observación. Estos dos trabajos van a ayudar a fortalecer la lengua miskita. La vamos a empezar a fortalecer con niños que están en 7º grado. Esa es la muestra piloto que vamos a hacer y lo vamos a hacer en Puerto Lempira para empezar y luego nos vamos a extender a los demás municipios de Gracias a Dios. Con este avance se abre la oportunidad para que en las escuelas se aprendan las lenguas vivas de la cultura hondureña, además de disminuir la brecha entre la educación y los pueblos indígenas y afrohondureños. Se ha aprobado el modelo educativo para pueblos indígenas. El artículo 129 del reglamento de la Ley Fundamental de Educación establece que se deben implementar modelos educativos en espacios culturales y lingüísticos diferenciados. El tema pendiente de la atención para con las costumbres étnicas en Honduras está siendo saldada gracias a iniciativas que permiten poner en órbita las necesidades básicas de los indígenas, entre ellas el de una educación inclusiva y diversificada. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC les informó Brian Ramos de STV Telebásica. Según la leyenda, la ciudad de Cartago, en el norte de África, habría sido fundada por la princesa fenicia Elisa. Esta urbe, originada en el año 9 antes de nuestra era, estaba llamada a ser la gran potencia del Mediterráneo, pero la guerra contra Roma terminó en su destrucción. La investigación de vestigios arquitectónicos permiten conocer cómo se vivió en aquellos años. Quercuane, en la costa mediterránea de la provincia de Nabiul, en el este de Túnez, es el sitio de Cartago más intacto del mundo.
La antigua ciudad fue destruida en la Primera Guerra Púnica entre los cartagineses y los romanos alrededor del año 250 a.C. y se convirtió en una base importante para estudiar las vidas y el trazado urbano en la era de Cartago hace más de 2000 años. Alrededor del año 1200 los fenicios tenían mucha fuerza en la costa mediterránea. Establecieron el reino de Cartago en el norte de África y después del siglo III, los cartagineses y romanos emprendieron 3 guerras púnicas. El reino de Cartago fue destruido por Roma y se convirtió en una provincia del Imperio Romano. El diseño y la construcción de la ciudad antigua son complejos y se alinean con la planificación urbana moderna. Aún se conservan columnas de algunos edificios importantes y se han encontrado mosaicos en algunas casas, así como sistemas de alcantarillado por toda la ciudad y baños. El gobierno tunecino sigue realizando excavaciones arqueológicas en y alrededor del sitio, que fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial en 1985. Con información de la oficina en la ciudad de Túnez, Noticias Xinhua. Qué gran paradoja se vive en España con respecto a lo que se debería hacer con el dolmen de Guadaluperal. Este conjunto megalítico, también conocido como el Stonehenge español, tiene una antigüedad de 2000 años mayor al emblemático sitio arqueológico ubicado en el Reino Unido, pero se encuentra sumergido bajo el agua. El dilema de los expertos es si deberían dejarlo en ese sitio donde el deterioro es inevitable o trasladarlo con la consecuente pérdida del contexto histórico y cultural. Vamos a conocerlo. Pues es una construcción megalítica de extraordinaria importancia porque estamos hablando de 7000 años. Es mucho menos vistoso que Stonehenge, que es más grande, pero es que es 2000 años más antiguo que Stonehenge, que las pirámides. Los objetivos son conservarlo para que no se siga deteriorando, porque según los geólogos aguanta ya muy poco, y además se está derrumbando el barranco subacuático donde se encuentra y eso se pierde en pocos años. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.